Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes en esta noche. Estamos agradecidos de parte de Dios por todas esas bendiciones que Él ha tenido con nosotros, ese cuidado, ese amor, esa misericordia que nos ha regalado cada uno de estos días. Y te invito a que oremos juntos y que agradezcamos al Señor y luego tomemos un tiempo de alabanza y podamos bendecir y honrar el nombre del Señor juntos como familia desde nuestros hogares. Dios, en esta noche agradecemos tu presencia, agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia y te pedimos, Dios, que tú ministres en este tiempo en el que vamos a estar conectados, Señor, a través de esta pantalla, que seas tú trabajando y ministrando en nuestros corazones. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Ahora vamos a un tiempo de alabanzas y métete allí con el Señor. Permite que Dios ministre en tu casa, en el lugar donde estás escuchando esta transmisión, pero que sea Dios trabajando en cada una de las palabras, en cada una de las alabanzas y en cada uno de los momentos. Dios te bendiga.
Bueno, hermanos, después de haber tomado un tiempo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, es una bendición para nosotros desde nuestro hogar saludarles, bendecirles y decirles que es una gratitud en nuestro corazón por todas las misericordias que Dios ha tenido con nosotros en este tiempo que hemos estado aquí guardaditos en casa. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido, nos ha ministrado de su presencia, nos ha hecho saber que Él es Dios y que tiene control de todas las cosas. Y en este momento que vamos a compartir la palabra, es una gran bendición para mí poderles hablar de un texto de la Biblia que es de esos textos que me apasionan, que me interesa mucho compartir, porque es un reto en sí mismo. Es uno de esos textos de la Biblia que nos reta a vivir una vida cristiana diferente, una vida cristiana conforme al corazón y conforme al palpitar del corazón de Dios. Es un texto de esos de la Biblia que te reta y me reta a mí principalmente a salir de nuestra zona de confort y a tomar en serio el hecho de ser cristianos, el hecho de ser hijos de Dios. Y te voy a invitar a buscar ahí en tu Biblia el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, para poder leer rápidamente un texto que yo sé que tú has escuchado, que tú de alguna forma has visto en algún momento, pero que hoy Dios quiere darte como mensaje para recordar. Solamente un texto, un recordatorio para ti y para mí de este propósito por el cual Dios nos ha llamado para el servicio en su obra. El buen samaritano, un texto impresionante, impactante, y comienza así. En el versículo 25 dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, y subraya por ahí en el texto cuando dice para probarle, precisamente porque todo este debate que se va a dar a continuación entre el intérprete de la ley y Jesús era una prueba para Jesús en cuanto a la solidez de las Escrituras y de la vivencia de las Escrituras. Porque una cosa es conocer las Sagradas Escrituras, otra cosa es decir las Sagradas Escrituras, pero a ciencia cierta, el mayor reto en nuestra vida cristiana es el vivir las Sagradas Escrituras. Entonces, el intérprete de la ley se levanta y le dice a Jesús para probarle, maestro. Y por ahí empieza una muy buena conversación porque a primeras de cambio le da el reconocimiento a Jesús de lo que Jesús es, ¿ok? Y lo posiciona dentro del contexto religioso de ese momento, lo posiciona como alguien que sabe y como alguien que conoce el tema de la ley y que conoce el tema de las Sagradas Escrituras. Entonces, posiciona a Jesús en un estatus de reconocimiento que para el resto de las personas que le está escuchando, obviamente, se entendería que es una conversación 100% natural y 100% ajustada al quehacer del momento. Sin embargo, las intenciones de este intérprete de la ley estaban más allá del solo probar a Jesús. Estaba tratando de probar su fundamento de fe. Y esto es bien interesante porque nosotros nos encontramos a diario en situaciones en nuestra vida que prueban o que ponen a prueba nuestro fundamento de fe. Lo que hemos creído, lo que hemos predicado, lo que hemos de alguna forma compartido con otros acerca de la palabra, se hace evidencia para nosotros como una prueba de nuestro fundamento de fe cuando pasamos por circunstancias en las cuales nuestra vivencia tiene que ser congruente con aquello que nosotros hemos hablado. Entonces, este hombre, este intérprete de la ley, cuando le dice maestro,
está señalando un aspecto específico, es decir, hasta este momento nos has enseñado y has tomado autoridad para hablarnos acerca de criterios de la ley. Entonces, te voy a hacer una pregunta para ver si los fundamentos de fe que tú nos has compartido son tan fehacientes en tu vida, así como nos los haces saber a través de tus palabras. Es impresionante el momento y le dice este hombre, el intérprete de la ley le dice, ¿haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta también muy interesante. ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y esto sé que no puso a Jesús en jaque, nos pondría a muchos de nosotros en jaque, sí, porque evidentemente lo que Jesús contestaría, él tendría que haberlo vivido o a estar dispuesto a vivirlo. Y Jesús le dijo en el verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y me inquieta mucho la forma como Jesús responde una pregunta con otra interrogante. Me gusta mucho saber que Jesús, tenemos tú y yo, tenemos un Dios que siempre sale al paso frente a nuestras interrogantes y nos hace recordar lo que está en las Escrituras. ¿Qué está escrito en la ley? Si este hombre era un intérprete de la ley, tenía que conocer absolutamente sí todo lo que estaba escrito en la ley y por lo tanto tenía que conocer esos textos de la Biblia que hablaban sobre cómo heredar la vida eterna. Tan sencillo como eso. Ahora, aquel hombre, el verso 27, respondiéndole, dio con el versículo exacto y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Me impresiona todavía más que este hombre, intérprete de la ley, le citó desde la Torá, le citó interpretativamente los primeros 2 mandamientos de Éxodo 20. Se los citó interpretativamente, les digo, tal como la Torá lo dijese. Resumió el primer mandamiento y todos los otros 9 mandamientos en uno solo para decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y ahí está la respuesta que le había pedido inicialmente el intérprete de la ley. Jesús sacó la misma respuesta de él. En este caso no de él, sacó la respuesta de la Biblia, sacó la respuesta de las Escrituras, sacó la respuesta de la misma ley. Entonces, en este caso le dijo, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás es el eco que nos reta hoy a vivir una vida cristiana tal como Jesús la viviría. Jesús nos está retando hoy para decir, haz esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos hacer esto y viviremos, tendremos vida eterna. Ahora, esta conversación no quedó allí y por lo tanto para nosotros tampoco queda allí. En el verso 29 dice, pero él, refiriéndose al intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, obviamente porque había cosas que no había practicado y el Señor las conocía, había algo en su corazón
que no había practicado. Conocía las Escrituras, sabía lo que las Escrituras decían, tenía conocimiento interpretativo, certero, absoluto de todo lo que las Escrituras decían, pero no las estaba viviendo. Y eso es interesante porque una cosa puede ser creer las Escrituras, otra cosa puede ser conocer las Escrituras, pero otra cosa totalmente diferente, como les decía al inicio, es vivir las Escrituras. Y este hombre se sintió de alguna forma amenazado. Entonces, en el verso 29 dice, pero él queriendo justificarse. Nos pasa mucho a nosotros también que queremos justificarnos delante del Señor cuando no logramos vivir conforme a lo que Él ha pedido que nosotros vivamos. Y nos pasa a todos, esto es para mí inicialmente. Es inicialmente para mí, porque vivimos un constante buscar de la presencia de Dios, buscar de su amor, buscar de su unción. Y no es fácil, es un trayecto que se convierte difícil. Llevar la palabra de Dios que está ahí escrita, llevarla a una vivencia diaria, se convierte en nuestro reto de vida cristiana todos los días. Tratando de justificarse, dice el verso 29, ¿sí? Nosotros tratamos también de justificarnos en muchas oportunidades de nuestra vida, pero es solamente el querer justificarnos, no logramos hacerlo. Y este hombre no logró hacerlo, pero tratando de justificarse a sí mismo, dice el verso 29, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y vamos que fue directo sobre la parte que le había faltado vivir. A lo mejor si era un hombre íntegro que iba al templo, a lo mejor si era un hombre íntegro que leía las Escrituras, que tomaba los tiempos de oración en serio, que presentaba los sacrificios cada año como todo judío lo hacía, pero algo le estaba faltando. Y no hubo falta en esta ocasión que Jesús lo señalara o que señalara lo que estaba ausente en su práctica, en su vivencia, sino que este mismo hombre, tratando de justificarse, reveló su condición y su situación de necesidad. Y esta situación de necesidad era efectivamente que él no había aprendido a amar a su prójimo como a él mismo. Y obviamente se revela en su pregunta cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, sé que me estás pidiendo esto, pero la verdad es que no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús, pues muy tranquilamente, comenzó a dar respuesta en base a una parábola. Y dice el verso 30, respondiendo Jesús dijo. Y aquí, luego de haber hecho la introducción, quiero que tomes tu marcador, tu creyón, tu bolígrafo, no sé, pero subraya por ahí o escribe bien estos 5 textos que te voy a compartir. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y así introduce Jesús la historia. Los pone en contexto rápidamente. Si era un hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó, quiere decir que era un hombre judío, para empezar. Y cayó en mano de ladrones, es decir, que este hombre traía bienes consigo, ¿verdad? Y dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Primer dato interesante, descendía de Jerusalén a Jericó, era un judío. Verso 31, aconteció, y aquí comienza a mencionar los primeros 2 hombres que se acercaron a este que había sido despojado y herido. Aconteció que descendió primero un sacerdote por aquel camino, un sacerdote de los del Sanedrín, un sacerdote judío,
un sacerdote que seguramente, así como este hombre era como este hombre intérprete de la ley, un sacerdote de los que estaba constantemente ofreciendo los sacrificios en el templo de Jerusalén, tal vez, descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote habla de alguien que conoce las escrituras y que es no solamente conocedor, sino que difunde el mensaje. Entonces, por allí pasó alguien que difunde el mensaje y por allí pasó alguien que era conocedor de las escrituras. Luego el verso 32 menciona al segundo personaje. Asimismo, un levita, y los levitas también tenían una responsabilidad en el templo. De hecho, su única heredad, su máxima heredad, estaba basado en los lugares santos, en las tierras que cada tribu le iba a dar a los levitas exclusivamente para que se estableciera la adoración a Dios en esos lugares. Por lo tanto, el levita en el contexto judío iba a representar esa persona que tenía una práctica de fe o que tenía un fundamento de fe que lo llevaba a practicar buenas obras con todos, porque era heredero. En todas las ciudades, en todos los lugares, era heredero. Heredero de la gracia, heredero de la misericordia. Esa es la representación de un levita. Sin embargo, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Interesante. Muy interesante para mí estos dos personajes. Y me dejan súper claro lo que les decía al principio. Conocer las escrituras, profesar una vida justa de alabanza, de compartir el evangelio, no garantiza que esté cumpliendo con la segunda parte, vivir el amor al prójimo. El verso 33 me habla de un hombre en el relato de Jesús que no le dan un título, no le dan una profesión, no le dan un cargo específico, sino que por el contrario le dan un adjetivo que hasta cierto punto se considera separativo, discriminatorio, en comparación al hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó. El que descendía era un judío y este tercer personaje es el que llaman un samaritano. Fíjense bien, en la historia de Israel, las 12 tribus que inicialmente conformaban Israel, luego que pasaron el Jordán con Josué y les fue distribuida toda la tierra, esas 12 tribus, después del reinado de Salomón, entre las discusiones que había en los hijos por la tierra, ese reino de 12 tribus se dividió y se convirtieron en 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, ¿verdad? El reino del norte de las 10 tribus se llamó el reino de Israel y las 2 tribus hacia el sur se llamó el reino de Judá. En ese reino de Judá quedó establecido Jerusalén como ciudad santa y ahí quedó el templo. La capital de las otras 10 tribus, que se llamó el reino de Israel, esa capital era Samaria. Y hubo un momento histórico, y no voy a entrar mucho en detalle con eso, pero hubo un momento histórico entre estos dos reinos que en Samaria pusieron un templo y comenzaron a hacer sacrificios y comenzaron a hacer sacrificios a otros dioses. Es decir, se hizo como una capital más politeísta en comparación a Jerusalén. Por lo tanto, los judíos, la gente de Jerusalén, propia de Jerusalén, del reino de Judá,
no se la llevaba con los samaritanos porque los consideraban paganos, los consideraban opuestos a su creencia inicial, que era esa creencia en un solo Dios que siempre había mantenido. Las 12 tribus se perdió en el momento que se establecieron sacrificios en Samaria. Entonces, ver dos figuras en el mismo relato, un judío que iba hacia Jericó y que fue despojado de todo, que fue asaltado y que fue herido además y que está en el suelo medio muerto, y ver a un samaritano que iba por ese camino, transitando por ese camino, es ver a dos personajes que se oponen en nuestra mente. Jesús no está poniendo en este caso el ejemplo de un amigo que se consigue a otro amigo. No está poniendo el ejemplo de un hombre que se consigue al compa. Está poniendo el ejemplo de un hombre herido que es encontrado por otro hombre que la historia dice que había sido despreciado por gente como este que estaba allí herido. Verso 33 es más retador todavía porque dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y subráyelo por favor. Dice: vino cerca de él. Y luego dice: y viéndole, fue movido a misericordia. Subráyelo. Cerca de él, viéndole y movido a misericordia. Este hombre, este samaritano, de quien la historia jamás esperaría que ayudase a un judío, se acercó. Los otros dos personajes anteriores le bordearon, le pasaron por un lado, no se acercaron, pero este se acercó. No solo se acercó, lo miró. Y no solo lo miró, sino que fue movido a misericordia. Es una cachetada, hermanos. Literal, es una cachetada para el levita, es una cachetada para el sacerdote. Y es una cachetada para mí y para nosotros en este tiempo. Necesitamos acercarnos, necesitamos ver de cerca la necesidad y necesitamos ser movidos a misericordia. Y necesitamos no pensar como nuestra historia nos pudiese llevar a pensar, sino pensar conforme al corazón de Dios y conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Este hombre samaritano pudo haber pensado todas las veces que algún judío lo rechazó, lo maltrató, lo maldijo. Pudo haber pensado todo eso. Sin embargo, fue movido a misericordia. Y Jesús agranda la historia. Lo describe mejor en los siguientes versículos. En el 34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Hermano, se le acercó y cuando le vendó las heridas, utilizó dos elementos súper costosos en la vida y en la historia del pueblo de Israel. Utilizó aceite. Y ustedes y yo sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y utilizó vino. Es decir, utilizó un elemento símbolo del Espíritu Santo y utilizó un elemento símbolo de pacto. Quiere decir con esto que este hombre samaritano que se acercó, y cuando tú y yo nos comportamos como ese samaritano que a pesar de nuestra historia de familia, que a pesar de lo que el vecino nos ha hecho, que a pesar de lo que mi familiar lejano me hizo y eso que traigo aquí adentro,
yo me dejo mover en misericordia, me acerco a Él, vendo las heridas, le sano, busco sanarle, estoy impartiendo del Espíritu Santo sobre su vida, estoy trayendo sobre su vida un nuevo pacto, estoy trayendo no solamente salvación, sino que estoy trayendo restauración, estoy trayendo de vida eterna, estoy trayendo para esa otra persona miles y miles de bendiciones. Le echó aceite, le echó vino. Lo cargó, dice una versión, dice poniéndolo en su cabalgadura, pero otra versión dice lo cargó. Y necesitamos ser de esos que cargan, que se ponen encima la carga del otro para bendecirlo y para ser bendecidos nosotros. Lo puso en su cabalgadura. No tenía por qué ponerlo allí, pero lo puso en su cabalgadura. Dejó su propia comodidad, dejó su propio estatus y decidió ponerlo a él en la cabalgadura. Lo llevó al mesón, lo llevó al hotel. Y en el hotel dice, y cuidó de él. Hermano, yo te voy a decir algo. Y amo mucho que nuestro pastor nos haya bendecido con, con esa forma, como siempre lo dice, y lo voy a repetir tal cual. Esto es para mí, hermano. Este mensaje es para mí. Y es un mensaje de Dios para mí. Necesito ser cada vez más como este samaritano. Y en el ejemplo que Jesús le está dando a este intérprete de la ley, siento que me está dando el ejemplo a mí. Siento que esta parábola es para mí. Porque me invita, me reta a vivir todos los días, no a veces, vivir todos los días, caminando diariamente y viendo quién necesita una venda, quién necesita un poco de aceite, quién necesita una señal del pacto. Me invita a mí a salir a caminar todos los días, a ver quién necesita ser cargado y puesto en la cabalgadura. Y más allá, es un reto porque me invita a mí no solamente a ver a mis hermanos de la iglesia, a aquellos que conocen del Señor, al vecino que me habla, al compa de la tienda que me saluda. No. Me está invitando a ver a aquel que no quiere nada conmigo, aquel que me ha despreciado, aquel que se ha burlado, aquel que ha dicho en contra. Me está invitando este texto a mí a mirar, no al que me ama, a mirar al que no me ama. Y este samaritano me da ese ejemplo. Tengo que mirar al que no me ama, al que no comparte la misma creencia que yo, al que no comparte la misma fe, al que a lo mejor se enoja cuando le comparto la fe. Y me está invitando no a hablar, me está invitando a vivir, a hacer, a actuar. Este hombre se acercó, vendó heridas, echó aceite, echó vino, lo puso en su cabalgadura, lo cargó y lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un hotel y allí en el hotel lo cuidó. No queda allí. Verso 35, otra cachetada más. Otro día al partir, me gusta que diga otro día, no al otro día, porque no fue otro, al otro día. Estuvo un buen tiempo allí cuidándolo. Y uno de esos días, al partir, sacó 2 denarios de su bolsillo. ¿Sabes cuántos son 2 denarios?
2 denarios es el sueldo de 2 días. Cada denario era el sueldo de un día de trabajo. Pues él sacó su salario de 2 días, de sudar, de trabajar, sacó el salario de 2 días, no el 10% de su salario de esos 2 días. No sacó el 10% de 2 denarios, sacó 2 denarios enteros y se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Increíble, pero dejó una cuenta abierta para que este hombre pidiera lo que quisiera. Impresionante, ¿verdad? Este relato no cierra así. Jesús hoy te está relatando esto. Vas a encontrar personas a tu alrededor heridas, atormentadas, desahuciadas, enfermas. Muchas de ellas no te las vas a llevar bien con todas ellas, pero vas a orar por todas ellas. Vas a ministrar a Dios por todas ellas. Vas a derramar aceite. Vas a derramar vino. Vas a tomar la carga de oración para ti. Le vas a bendecir y vas a cuidar de ellos. Interesante. Es un reto, hermano. Es un reto. Y no queda allí. Los últimos 2 versículos los voy a decir con más calma, mucho más despacio todavía. Quiero que los disfrutes conmigo. El verso 36. Después de contar la historia, Jesús volvió a mirar fijamente, estoy seguro que fue así, al intérprete de la ley, que había preguntado, porque toda esta historia fue para contestar la pregunta: ¿quién es mi prójimo? El intérprete de la ley dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo conceptualizo la palabra prójimo? Y en el verso 36, después de haber contado toda esta historia, Jesús le dice, le devuelve la pregunta. Ya saben cómo es la interacción de Jesús con él. Le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ahora yo quiero hacerte esa pregunta a ti como la hice para mí. Cuando yo me comporto como cuál de estos 3, ¿cuál de esos 3 comportamientos, cuál de esas 3 conductas me hace de verdad ser un prójimo para los demás? Cuando me comporto como el sacerdote que sé la palabra, sé que está allí, la guardo para mí, ministro en un altar y ya. O cuando me comporto como el levita, o cuando me comporto como el samaritano. ¿Cómo quiere verme Dios a mí para poder decir que en verdad amo a mi prójimo como a mí mismo? Y Dios me quiere ver como el samaritano. Dios me quiere ver renunciando a mi cabalgadura. Dios me quiere ver y te quiere ver. Nos quiere ver como iglesia, nos quiere ver renunciando a nuestra cabalgadura. Nos quiere ver tomando la unción del Espíritu Santo y dándola al necesitado. Nos quiere ver hablando de ese nuevo pacto, dando vino, el nuevo pacto en la sangre del Cordero y declarando a los demás que Jesucristo es nuestro Salvador. Iglesia, Dios nos quiere ver como ese samaritano que no le andaba solamente predicando y vendando herida a sus amigos, a los que ama, a sus familiares. Andaba yendo con el que no lo quiere también. Andaba yendo
con el que andaba en pleito, se andaba reconciliando con tal de vendar heridas. Dios quiere vernos como el samaritano. Quiere que seamos ese prójimo. Ese es el modelo de prójimo que quiere Jesús que nosotros repitamos. ¿Y cómo sé que Él quiere que lo repitamos? Porque el verso 37, el intérprete de la ley le dijo a Jesús: el que usó de misericordia con él. ¿Sí? Ese es el prójimo. Somos de verdad, amamos a nuestro prójimo cuando usamos misericordia con ellos. Entonces Jesús le dijo, verso 37, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, y con este texto cierro. Dios hoy nos está retando a salir de nuestra zona de confort, a ir más allá. Necesitamos ir más allá. Y yo sé que tú y yo estamos pasando por situaciones muy similares. Sé que estar en la casa es difícil, sé que las preocupaciones de trabajo y la falta de trabajo, el bajar los ingresos, todas esas cosas pueden estar trayendo situaciones adversas a tu vida y a mi vida. Sé que puede estar pasando porque lo estamos viviendo, pero también sé que Dios tiene un plan y un propósito con todo esto en nuestras vidas. Y hoy yo te quiero retar, así como he sido yo retado. Quiero extender este reto hacia ustedes, mis hermanos, como iglesia, en el amor del Señor. Quiero animarte a que vayamos por el camino, veamos quién necesita ser vendado y estemos en la mejor disposición, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras propias necesidades, a cumplir el llamado del Señor. Y en este tiempo te voy a pedir que me acompañes en un momento nada más de oración. Allí donde estás, cierra tus ojos y permite que el Espíritu de Dios ministre sobre tu vida, así como sé que Dios ha ministrado en mi vida y ha ministrado en mi corazón a través de esta palabra. Señor Jesús, agradezco tu palabra en mi corazón. Agradezco tu misericordia, agradezco tu salvación, agradezco tu resguardo y tu protección. Ayúdame, Jesús, a ir más allá. Ayúdame a ir más allá de mis propias capacidades, Señor. Ayúdame, Jesús, a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame, Dios, a tener ese tiempo diario para salir y cargar a mi prójimo y montarlo en la cabalgadura. Ayúdame a descender de mi propia cabalgadura, Señor, y a tomar como reto el ver con ojos de misericordia a las personas a mi alrededor. Que en este tiempo, Señor, nos hagamos hombres y mujeres, nos hagamos una iglesia fuerte en la oración, que llevemos paz al desvalido, que llevemos palabra de gracia y de misericordia, Dios. En este tiempo, Señor, sigue hablando a nuestros corazones, sigue hablando a nuestros pensamientos y sobre todas las cosas, muévenos a misericordia, Señor. Presenta las oportunidades a nuestro lado. Sigue presentando las oportunidades de hablar de tu palabra a nuestro lado, Señor, y a nuestro alrededor, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Y a pesar, Dios, de que esos compañeros de trabajo, a pesar de que nuestros vecinos, Señor, y a lo mejor muchas de nuestra familia no quieran saber de ti, ayúdanos a tener los ojos que tuvo el samaritano, Señor, para mirar al Dios de misericordia y acercarnos, Dios, a nuestra familia, acercarnos a nuestros vecinos, acercarnos a nuestros compañeros de trabajo, que aunque quieran venir a retar nuestros fundamentos de fe, Señor, seamos nosotros misericordiosos, Señor, y podamos bendecirles. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga, hermano, hermana, iglesia. Te bendigo y pido que Dios traiga gracia y misericordia sobre sus vidas y que podamos seguir conectándonos, seguir estando activos con todo lo que Dios ha permitido que en este tiempo a través de las redes sociales podamos ministrar a otros de su gracia, de su presencia. Vamos a seguir allí, vamos a seguir orando por nuestros hermanos que están enfermos, vamos a seguir orando por cada una de las familias de la iglesia, vamos a seguir orando por el apóstol Alfredo, por su salud, vamos a seguir orando por nuestro pastor y por la familia pastoral completa. Que Dios traiga gracia y misericordia y que traiga salud sobre el cuerpo de Cristo, sobre nuestras ciudades, sobre nuestro estado y sobre este país. Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo y saludos desde esta casa que es tu casa a toda la familia de Aposento Alto. Dios te bendiga mucho. Sin parar, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Te tengo a ti. Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parar, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles,
inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Si te tengo a ti, no me falta nada. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada. Porque te tengo a ti. Porque te tengo a ti. Te adoramos, Señor, por siempre. Te exaltamos, Jesús.